Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Europa se escandaliza con las imágenes del niño muerto en una playa turca. Netanyahu se propone endurecer las penas contra menores que arrojen piedras. Saeb Erekat desconfía de las intenciones de negociación de Netanyahu y la Fuerza Militar Conjunta de la Liga Árabe se queda en agua de borrajas. Son las noticias que hemos preparado para hoy en el comentario. Jorge, hola Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y luego, ya saben, Raquel con la agenda cultural. Pero empezamos. Europa se escandaliza con las imágenes del niño muerto en una playa turca, pero desgraciadamente sin indagar demasiado en los motivos que llevaron a sus padres a subirlo sin chalecos salvavidas a una barcaza hinchable de juguete junto a otros 4 niños que también han perecido al intentar cruzar la isla griega de Kos, territorio de la Unión Europea. Eran kurdos de la ciudad de Kobani, en manos del Daesh, que huyeron a Turquía, que los acogió muy a regañadientes. Dejaban atrás una guerra civil musulmana que solo en Siria e Irak ha afectado en los últimos 4 años a 14 millones de niños. Se calcula que 7,5 millones de niños sirios necesitan ayuda humanitaria urgente. 2,6 millones no van a la escuela. 2 millones son refugiados. Más de 50.000 bebés ya han nacido en el exilio. Mientras tanto, los que han logrado sobrevivir al mar y cruzado Grecia, Macedonia y Serbia se encuentran varados en Hungría a las puertas de su destino deseado, la Europa de la prosperidad. La Europa de la prosperidad y la Europa adormecida, Jordi. Esta noticia es algo extraño o poco habitual en los noticieros de Radio Sefarad, porque no trata ni de antisemitismo ni de temas de Medio Oriente, ni siquiera está directamente ligado al tema del terrorismo. Pero sí que es una situación humanitaria tan extrema que hemos decidido traerla también para sopesar más allá del impacto emocional que producen las imágenes del niño, que son terribles porque es un vídeo que se ve un cuerpo y como el agua del mar lo lleva y lo trae y no hay lo que hacer. Y a mí me suena a una metáfora también de lo que nos pasa a nosotros en este continente, de que el agua nos lleva y nos trae y parece que somos un peso muerto que no va a ninguna parte, porque por un lado tenemos el problema de las migraciones de los decenas o cientos de miles que se agolpan para huir de las escenas dantescas que tienen escenario en Siria, en Irak, en otros países también como Afganistán, el Cuerno de África, etcétera, etcétera, y que han encontrado esta nueva vía de entrada a Europa, cruzando una distancia mínima desde la costa turca hasta la isla griega de Kos, que ya es territorio de la Unión Europea. Pero el tema es que, aparte de dar solución inmediata o respuesta a estas decenas de miles de personas, lo que no podemos es quedarnos de brazos cruzados esperando porque detrás de decenas de miles vendrán cientos de miles y vendrán millones. Y aunque nos propongamos abrir el continente europeo a desalojar Siria, pues después de Siria vendrá Irak y después de Irak vendrá Afganistán y después vendrá Pakistán, porque todo el Oriente Medio, que es un sitio muy poblado, está bajo la misma sensación de ataque. Y los perseguidos, los que desesperados, no encuentran cobijo en donde se supone que tendrían que encontrarlo. Ese es un primer tema muy importante. La guerra de Siria ha producido millones de desplazados y han llegado a los países cercanos, que son países que comparten su misma cultura, su misma religión, su misma lengua. Y es ahora, después de un tiempo, cuando está este impulso para salir de esos países. Justamente todo el mundo hoy se le ha tirado al cuello al primer ministro húngaro por sus palabras tan inhumanas, diciendo de que se queden en Turquía, que es un país pacífico. No sé si lo dijo con retintín o con segundas intenciones, pero la gente está saliendo de Turquía porque Turquía es un país musulmán y que está
en otro grado, pero tan implicado en la guerra civil musulmana, que es lo que no se entiende en Europa, que no es un problema de Siria, ni de Irak, ni puntualmente de este o de otro lado. Es todo el mundo árabe, todo el mundo musulmán está en guerra. Y entonces aquí yo veo que solamente hay una posibilidad y que tarde o temprano va a tener que ser la que se tome en cuenta, que es, aparte de solucionar de forma inmediata, dar respuesta a estos refugiados, de forma inmediata ponerse las pilas para crear una coalición militar para acabar con el tema de esta guerra civil. No hay otra solución. Yo lo lamento, pueden llamarme un belicista, pero esto es como cuando los polacos veían que ya tenían a los alemanes que los invadían. Pues entonces o te preparas para la guerra o te van a conquistar. Y aquí el tema no es que te van a conquistar los inmigrantes, te van a conquistar los que han expulsado a los inmigrantes, porque van a entrar en cualquier sitio que entren, van a producir el mismo efecto dominó y van a sobrecargar los barcos y van a hundir el Mediterráneo de personas. La única solución es que Europa y Estados Unidos, el mundo occidental en general, tome cartas en el asunto y entre de forma contundente en el conflicto de Medio Oriente a solucionar, porque la única forma de evitar, no que vengan a Europa, sino que esta gente sean sacrificados, porque esta foto es terrible, la foto del niño, pero es la foto que hemos visto porque la han podido sacar en las costas turcas. Pero estas fotos, hay millones de fotos como estas que no han llegado a Occidente porque se han producido en el mundo árabe y se seguirán produciendo día tras día, mientras nosotros nos crucemos de brazos. Claro, esto es un cambio de mentalidad porque no solamente que Europa ha hecho todo lo posible en estos decenios últimos para desmilitarizarse y pacificarse y no intervenir en ningún conflicto, sino que lo peor de todo es que ha contagiado a la única potencia militar que quedaba, que es Estados Unidos, y con lo cual pues nadie se ocupa de nada más que de sí mismo. Y el problema es que ocuparse de sí mismo en un mundo que es redondo, que es esférico, no tiene ningún sentido porque aunque tú levantes las murallas por el este, te llegará por el oeste. Todo rebota y todo gira. Y no va a haber de aquí a no sé cuánto tiempo ninguna otra opción que una escalada militar. Y cuanto más tardemos, pues la solución militar va a ser todavía más sanguinaria y más costosa para todos los lados. Nos centramos ahora en Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha ordenado aumentar en 400 efectivos la dotación policial en Jerusalén, así como reforzar la seguridad en la carretera 443 que atraviesa el territorio palestino ocupado de Cisjordania y endurecer las penas a menores que tiren piedras. También se estudiará la posibilidad de poner más cámaras e iluminación en todo su recorrido. La política es de cero tolerancia con los que tiran piedras y cero tolerancia con el terrorismo, ha dicho el jefe del gobierno en la reunión. También ha señalado que, dadas las dificultades legales de hacer frente a los menores que tiran piedras y bombas incendiarias, se deberán cambiar las órdenes de comportamiento de las fuerzas y se deberán imponer por ley sentencias mínimas. El pasado julio, el Parlamento israelí, la Knesset, aprobó una enmienda que elevó hasta 20 años de prisión las penas para los jóvenes, palestinos o no, que agredan o arrojen piedras contra civiles y fuerzas de seguridad. Sí, porque debemos aclarar que el tema de tirar piedras no es, antes era, digamos, exclusivo o monopolizado por los jóvenes palestinos y ahora desgraciadamente no es el único caso. También hay apedreamientos de coches de palestinos que atraviesan zonas de Cisjordania donde hay colonos, etcétera, etcétera, y hay algunos grupos minoritarios pero que los agreden. El tema es el siguiente. Todos habrán visto, creo yo, estos días el famoso vídeo que aquí hemos calificado de montaje cinematográfico de Hollywood, de cómo este soldado israelí trata de detener a un chico de 11 años con el brazo escayolado y la familia lo tironea y bueno. Pero
fíjense en ese vídeo y habrán descubierto que los jóvenes palestinos, cuando se dicen tirar piedras, no es como lo que tú estás pensando y yo estoy pensando de un chico tirando unas piedras como las que coge al lado de un estanque y que si justo te dan el ojo te puede hacer daño. No, estamos hablando de gente que utilizan lo que se llaman las ondas, ¿no? Y que tienen una velocidad y una fuerza al arrojarlos tremenda, que puede atravesar limpiamente la luna de un coche, por ejemplo, a 50 o 60 metros. Estamos hablando de piedras grandes, estamos hablando de objetos que matan. Y estamos hablando de cócteles Molotov que se arrojan a personas, por el contrario, desde distancias muy cercanas. Por ejemplo, mientras un coche atraviesa una carretera y de alguna manera logran, a través de las piedras o lo que sea, detenerlo o frenarlo, pues una vez que logran romper la ventanilla, pues arrojan el cóctel Molotov dentro del coche, ¿vale? No estamos hablando de un cóctel Molotov en una manifestación contra la fuerza policial que está a 100 metros de distancia y entonces, o que impacta en una tanqueta de la policía y que, bueno, que hace fuego, pero que igual produce algún herido por esquirla. No, estamos hablando de muertes y de producción de dolor como si fueran armas de fuego o algo similar. Entonces, bueno, a mí lo que me llama la atención de estas medidas de reforzamiento de la seguridad y de reforzamiento de las penas es que también se estudia la posibilidad de poner más cámaras e iluminación en todo su recorrido. O sea, no estamos hablando de iluminación porque te puedes salir de la carretera. Y estamos hablando de más cámaras y de más de iluminación porque lo que Israel pretende es tener registrado lo que realmente está pasando cuando sucede un altercado de estos. No solamente que les podría permitir, si alguien se acerca con su coche particular, pues identificar la matrícula, que eso también podría utilizarse, sino básicamente para que el tipo de montaje cinematográfico que vimos esta semana pueda tener la presentación de un contexto real y que Israel pueda mostrar exactamente qué es lo que pasa, que es un poco lo que sucede cuando Israel, por ejemplo, ahora emprende acciones militares y bombardeos aéreos. Y nosotros vemos las imágenes exactamente de dónde impacta, cómo impacta y en qué punto, y entonces los demás pueden contar una milonga, pero ahí están las imágenes reales de lo que sucede. Y el hecho de que esta carretera sea tan violenta, pues el hecho de que hayan más cámaras puede ayudar a que Israel demuestre lo que realmente pasa. Luego está una segunda parte que es a quién le interesa la verdad. Seguimos, hablamos ahora del secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina, el partido que gobierna en la autoridad de la autoridad palestina y el encargado de las negociaciones, Saeb Erekat, que señaló su desconfianza de la voluntad del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de desear la solución de dos estados y rechazó su oferta de retomar las negociaciones de paz. Declaró: dudo que Netanyahu quiera retomar las negociaciones. Este hombre no quiere hablar de Jerusalén o de los refugiados y quiere mantener el control sobre el río Jordán y el cielo del Estado palestino. No sé de qué Estado habla. Fuentes palestinas aseguran que Erekat no pidió al negociador por parte israelí condiciones nuevas para reiniciar el diálogo, pero instó a Israel a que ponga fin al crecimiento de las colonias judías en territorio palestino o se reabran las instituciones palestinas en Jerusalén Este. Bueno, vamos a empezar por la última parte de la noticia que dice no han puesto condiciones nuevas para reiniciar el diálogo, pero instan a Israel a que ponga fin al crecimiento de las colonias, se reabran instituciones palestinas. O sea, está poniendo condiciones, ¿no? Que no diga, es que es incluso contradictorio la forma en que está redactada la noticia. O sea, yo creo que el periodista, mientras la estaba redactando, tenía que darse cuenta de que lo que estaba diciendo era una tremenda tontería.
Ahora, que Saeb Erekat señale la desconfianza de la voluntad del primer ministro israelí, pues puede ser, me imagino que sí. Ahora yo te digo que yo, como millones de personas en Israel, tenemos desconfianza en que Mahmoud Abbas quiera crear dos estados. También tenemos desconfianza en eso. ¿Qué confianza podemos tener si cuando se le ofrece crear un estado dice, vale, un estado sí, pero el otro tiene que ser tal, tal, tal? No, oiga, usted con su Estado palestino hágalo a su manera y el otro Estado, que es el Estado de Israel, lo seguiremos haciendo como lo hemos estado haciendo hasta ahora, a nuestra manera. Usted no puede decirnos cómo crear. No son dos Estados para usted, es un Estado para cada uno. A ver si se enteran de cómo es el juego. Así que, bueno, esto de la desconfianza mutua, pues evidentemente para eso tienen que existir las negociaciones de paz, ¿no? Porque si no, ¿qué va a pasar? Pues que cada vez la cosa va a estar peor. Dice, achaca a Saeb Erekat, dice, este hombre no quiere, no sé de qué estado habla, porque no quiere hablar de Jerusalén. No quiere hablar del retorno de los refugiados. El retorno de los refugiados son todos los, se supone que millones de palestinos que viven fuera de lo que es los territorios en disputa de Israel. O sea, palestinos que viven en Canadá, en Estados Unidos, en la Argentina, en Chile, que quieran volver porque hace 80 años o hace 100 años pues sus orígenes eran de Palestina y entonces si vivían en la zona donde va a estar o va a seguir estando el Estado de Israel, pues que tengan derecho a volver a recuperar las tierras o la ciudadanía o lo que sea. Entonces eso evidentemente dice que ¿qué Estado va a ser ese si no va a tener ni a Jerusalén Oriental, ni va a tener a los refugiados en el otro Estado? Y que quiere mantener el control militar del río Jordán, o sea, de la frontera entre ese Estado palestino y Jordania, y el cielo del Estado palestino, o sea, la cobertura aérea, ¿vale? Pues sí, pues señor, ¿qué quiere que le diga? Se puede hacer un magnífico Estado sin ejército y sin que uno reciba un territorio que nunca le ha pertenecido, como es Jerusalén, ni que se hable del derecho a retorno de unos refugiados a una zona cuando se está hablando de una partición en dos estados. Entonces, bueno, yo le puedo explicar qué maravilloso podría ser un Estado palestino, e incluso le recomendaría que leyera este libro de Herzl sobre el Estado judío, porque igual haciendo una pequeña traducción, pues tendría la misma validez para crear un Estado palestino. Ya tienen la bandera, ya tienen el himno, ya tienen todo. Bueno, pues ahora que se dediquen a pensar, entre otras cosas, a qué se van a dedicar, qué va a producir ese Estado palestino que hasta ahora ha vivido de las subvenciones de los países del mundo, entre otras, de países como España, incluso en tiempos de crisis, que hemos seguido dando más de 30 millones de euros anuales para que el señor Mahmoud Abbas ahora nos anuncie que se va a construir para sí mismo, no como presidente. Ahora cuando se retire se va a construir un palacio de 13 millones de euros. Esto es lo que es la vida política palestina, que es un pueblo tan pobre que sus presidentes cuando se retiran tienen la necesidad de construirse un palacio de estas dimensiones. El pasado marzo, y después de varios años de hablar del asunto, los dirigentes árabes acordaron la formación de una fuerza militar unificada durante una cumbre celebrada en Egipto con el objetivo de combatir a Daesh y el expansionismo iraní. Sin embargo, tal como se intuía, el proyecto se ha quedado en agua de borrajas. El pasado 26 de agosto, la Liga Árabe anunció que posponía sine die la reunión prevista para el día siguiente, en la que los ministros de Exteriores y de Defensa de sus 21 miembros tenían previsto aprobar y firmar el acuerdo con la composición de la fuerza y sus normas de intervención. Aunque el comunicado no explica los motivos del aplazamiento, dice que se debe a petición de Arabia Saudí con el apoyo de Bahrein, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos e Irak. No obstante, hay de hecho una coalición de fuerzas árabes actuando en Yemen, donde Arabia Saudí lidera a una decena de países en su operación contra los rebeldes hutíes y sus aliados, a los que considera un instrumento de Irán. Sí, esto es la verdad que significativo y demuestra una vez más
un problema que existe en el mundo árabe. El mundo árabe ahora se plantea, han pasado prácticamente 100 años desde la caída del Imperio Otomano, a finales de la Primera Guerra Mundial, en 1918. ¿Qué pasó entonces? Pues que entre los franceses y los ingleses, que eran los imperios colonialistas, pues dividieron el territorio y según sus amistades e intereses, pues fueron creando países de forma bastante artificial, como Irak, que nunca había existido como tal, sino que había sido una mezcla de terrenos de Babilonia, de terrenos del país de los kurdos, y quien dice Irak, Jordania, que no existía ni en las imaginaciones más febriles, y por supuesto estos minúsculos países como Kuwait, los Emiratos Árabes, prácticamente todo el Oriente Medio se dibujó. Y esto es lo que los últimos años han venido planteando los nacionalistas árabes cuando dicen que hay que revisar las fronteras y hay que rediseñar. Pero el problema es que hay un órgano supranacional árabe desde hace mucho tiempo, que es justamente la Liga Árabe, que agrupa a 20 y pico, 30 y pico naciones. Y creo que son más, lo que aquí hablaban de 21 miembros, son los miembros que estaban interesados en integrar una fuerza militar conjunta. Pero la Liga Árabe, en todos sus años, que han sido ya muchos decenios, pues han tenido muchos problemas en obrar de forma conjunta, con los mismos intereses. No solamente porque tienen esta división religiosa interna entre suníes y chiitas, que hoy día estamos viendo que derrama sangre por hectolitros en el terreno, sino que también tienen diferencias fundamentales entre países que han optado por una vía tradicional monárquica o han optado o les han optado, y otros que han protagonizado en los años 50 o 60 revueltas populares que han llevado a asumir a gobiernos de tinte nacionalista ateo, como Siria, Jordania, Egipto, etcétera, etcétera. Bueno, todos estos factores han hecho de que la Liga Árabe haya perdido fuelle y se haya convertido en papel mojado la mayoría de las veces. Incluso cuando sí han actuado, hubo un momento en la historia que sí han actuado conjuntamente, y fue justamente en el año 48, cuando se decide la creación del Estado de Israel. Es la Liga Árabe la que dice no. O sea, no se lo preguntan a los palestinos, ¿quieren ustedes tener por fin y por primera vez en la historia un Estado propio? No, ellos dicen, esto es inadmisible, se ponen de acuerdo y 7 países árabes invaden lo que era Israel entonces, que era un país que no tenía ni ejército, ni armas, ni nada, y que con una defensa estoica y legendaria, pues logró salir adelante e incluso, configurar los límites, los famosos límites anteriores al 67 en las líneas de armisticio al final de esa guerra de independencia. O sea que la Liga Árabe nunca ha funcionado como Liga Árabe. Sin embargo, iniciativas particulares como la de Arabia Saudí para atacar a los hutíes en el sur de Yemen, sí. ¿Y cuál es la diferencia sutil? La diferencia sutil es que en un caso se proclama y en el otro no. Esa es la única diferencia. La única diferencia es que en el caso de la Liga Árabe, pues tenían que decidir, por ejemplo, dónde estaría la sede central de ese ejército. Y entonces se han pasado años discutiendo sobre ese tema y no se van a poner de acuerdo. En cambio, los saudíes pues hablan con sus amigos y dicen, esto lo hacemos entre nosotros y no hay capital, y el mando pues lo hacemos, aquí en Riad, donde queráis. Y entonces se ponen de acuerdo y bombardean, pero esto es el problema tan grande que tiene Oriente Medio, porque como decimos y reiteramos, están inmersos en una guerra civil. Y el bando que se opone
a grupos terroristas de inspiración islamista, que en realidad son suníes igual que los de Arabia Saudí, pero que ahora se les han ido de las manos, pues esta guerra civil se está abocada al fracaso, por lo menos de una de las partes, porque no hay ningún concepto de unidad más allá de las grandes palabras de la umma que dicen los árabes. Gracias, Jorge. Con este espacio terminamos las noticias por esta semana. Buen fin de semana y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ahora Raquel, con la agenda cultural. Todavía no ha empezado el Shabbat y ya tenemos a Raquel aquí. Hola, Raquel. Hola, Jordi. Todavía queda un poquito para que empiece. Cuéntanos, ¿qué actividades culturales o qué información cultural tenemos próximamente? Cultural y científica o vinculada con la innovación y la tecnología, Jordi, porque nos vamos a Tel Aviv para participar en el DLD, Tel Aviv Innovation Festival, que se va a celebrar del 6 al 12 de septiembre de este año. Un montón de frikis con ordenadores interconectados. Un montón de frikis, de listos, de empresas, de startups, vale. De gente con ideas. Empresarial, ¿no? Sí, vale. Pero que como es en Tel Aviv, Jordi, ya sabes que es una ciudad especial, pues el DLD tiene un carácter distendido en el que además de asistir a exposiciones y ponencias, reuniones, conferencias, bueno, pues los participantes se pueden conocer e intercambiar impresiones de primera mano y, por ejemplo, lo que se desea es crear un ambiente agradable que fomente el trato directo. Entonces, la actividad por las tardes se traslada al Boulevard Rothschild, no está nada mal el emplazamiento, donde muchas de las startups tienen allí su sede y abren sus puertas a los visitantes. Además, en los bares de la zona se continúa el evento con la celebración de conferencias y encuentros de networking. Ahora lo llaman así, ¿eh? Yo lo llamaba de otra manera. Pero bueno, ahora son encuentros de e-working. Claro, porque hablas de trabajo, Jordi. Ya lo sé. Pero con una cervecita a la mano, ¿no? Sí, y que ahí es posible charlar con los gurús del sector y los ponentes, bueno, pues un ambiente más cercano, claro, ¿no? Que más sí, hombre, distendido. Pero sí, es fantástico, hombre, que a veces el ambiente excesivamente académico de estas reuniones pues puede llevar al aburrimiento, ¿no? Y es lo contrario que buscan estos encuentros. Claro, exactamente, es conectar a la gente, ¿no? Claro. Les vamos a hablar de la participación española en este Festival de la Innovación de Tel Aviv. La primera de las presencias españolas es la de Isaac Martín Barbero, que es el director general de internacionalización de la empresa ICEX, exportación e inversiones. Y él pues va a disertar, va a ofrecer una conferencia dentro de la sesión Ciudades del Futuro. Este evento pretende reunir a organismos públicos, privados y empresariales de todo el mundo para discutir cómo promover, facilitar e implementar nuevos proyectos de innovación en las ciudades. Esto será el 7 de septiembre. También el 7 de septiembre contará con la participación del alcalde de la ciudad de Santander y presidente de la Red Española de Ciudades Inteligentes, don Íñigo de la Serna, que participará también junto con Isaac Martín Barbero en esta sesión que se llama Desde la participación pública hasta el compromiso cívico. Y el día siguiente, el día 8, en la Tajana Compound de Tel Aviv, el alcalde de Santander y presidente de la Red Española de Ciudades Inteligentes, como les decíamos, Íñigo de la Serna, a las 10:30 será uno de los ponentes, comunicando, explicando el ejemplo de Santander como una ciudad que destaca dentro de las Smart Cities, desde las ciudades inteligentes. Además, como presidente de esta Red Española de Ciudades Inteligentes, podrá explicar la experiencia compartida entre más de 60 ciudades de toda España, única en el mundo. Que Muy no bien. estaría nada mal que nosotros también conociéramos, Jordi. Porque... Sí, no sabía yo que había una red de ciudades inteligentes. La verdad que no debo ser muy inteligente porque no me había dado cuenta. Nosotros vivimos aquí en Madrid, no sabemos si Madrid es muy inteligente o no. A veces uno cuando camina por la calle no le da la sensación de que sea muy inteligente. Nos conformaríamos con que hubiera wifi o wifi en muchos más sitios, ¿no? Para empezar, por ejemplo. Lo tuvo durante una era.
Bueno, dejemos política nacional. ¿Sí? Me alegro mucho de ese encuentro y que sea tan distendido. Lo pasarán bien la gente y seguro que fomenta la imaginación. Y que salgan buenas ideas para todos, ¿no? Muy bien. Pues nada, ¿con qué seguimos, Raquel? Pues seguimos con una espléndida idea, la de la Jornada Europea de la Cultura Judía, que se acerca ya este fin de semana. Hablaremos con el presidente de la Red de Juderías, con el alcalde de Calahorra. Estén atentos a esta entrevista que les ofreceremos el fin de semana, pero hoy queremos hablarles de estas actividades que se van a celebrar por toda España y en este caso nos detenemos en Rivadavia y en Sagunto, Jordi. Allí vivirán en Rivadavia primero la Jornada Europea de la Cultura Judía con una exposición Herencia, Paisaje Humano, que es un recorrido por los barrios judíos de la Red de Juderías a través de una exposición audiovisual. La mejor forma de conocer la diversidad cultural, gastronómica y arquitectónica de Sefarad. También habrá un festival de la repostería tradicional judía, una dulce oportunidad para conocer los diferentes productos tradicionales de la repostería rivadaviense y las diferentes variedades de los dulces judíos. Habrá exposiciones de los reposteros de Rivadavia y de Galicia, degustaciones, catas de vinos, dulces, muy apetitoso. Y también tendrán un festival de música artificial. Durante todo el día, grupos de música llegados de todos los rincones de España y Portugal ofrecerán un repertorio de sus creaciones, el mejor klezmer, blues, folk y música tradicional. Durante todo el día habrá un mercado de productos gastronómicos de diferentes pueblos y culturas, bueno, resaltando por supuesto la cultura judía. También habrá una jornada de puertas abiertas en el Museo Judío de Galicia y una visita guiada para conocer la judería de Rivadavia, profundizando en la historia de la presencia judía durante la Edad Media en esta antigua villa, capital vinícola de Galicia. Se visitará un horno antiguo de elaboración de repostería hebrea tradicional y artesanal. Están muy dulces en Rivadavia para celebrar esta jornada, Jordi. Se van a poner morados si van a Rivadavia. Sí. Y ahora nos vamos a Sagunto, que no pertenece a la red de juderías propiamente, pero que sí, en coordinación con la red, celebra esta jornada. Habrá una ruta nocturna por la judería de Sagunto. A lo largo del recorrido se conocerá la historia de la que fuera la judería más importante del siglo XV en el Reino de Valencia. Se hará mediante proyecciones en diferentes paredes, música durante el recorrido y algunos objetos, y así la ruta mostrará una visión didáctica de la vida cotidiana, las costumbres y los rituales de estas comunidades. Se hará un pequeño descanso para degustar dulces y vino caser y para concluir se podrá disfrutar de un breve pero seguro que precioso concierto de música sefardí a cargo de la valenciana Mara Aranda. Claro. Está muy bien. Pues eso, las Sagunto. Actividades también de Sagunto y de Rivadavia. Sí, Rivadavia y Sagunto. Y como siempre les decimos, este fin de semana y se van a celebrar en muchas ciudades del país, de norte a sur, de este a oeste. Así que, en fin, la página web de la Red de Juderías les mantendrá absolutamente informados. Es que Raquel y yo no damos abasto, entiéndanlo. Son tantas actividades de tantas ciudades que no daríamos abasto. Hemos intentado contarles las más novedosas, las más atrayentes, pero tienen el link para que conozcan absolutamente qué se va a celebrar en todas estas ciudades de la Red de Juderías, como dice Jordi, por toda España. Por toda España. Una oportunidad para conocer la cultura judía. Uh-huh. Y terminamos, Jordi, como es casi habitual los viernes, con una recomendación literaria. En este caso les hablamos de un libro editado por Tirocinio que se llama La voz de Bulgaria. Es el segundo volumen de este buquieto de textos en lengua sefardí, libro de lectura para estudiantes. Los autores son Ana Stulik de Belgrado y Mijael Studeman Halevi de Azerbaiyán. En este estudio, el segundo de una serie de textos dedicados a Bulgaria en la colección Fuente Clara de la editorial Tirocinio, nos propone la lectura de 7 novelas traducidas o escritas en Bulgaria que aún hoy siguen siendo perfectamente desconocidas para el gran público. Por ejemplo, Vieja Nova Tierra de Theodor Herzl, La fidelidad de un mozo de Xavier de Maestri, Un aniversario o El Cádiz de Leopoldo Compert, Los que sufren por el honor, etcétera, etcétera, hasta 10 títulos que terminan con Las muchachas de Jerusalén, que es una traducción de Abraham Tanger.
El profesor Halevi ha organizado durante los veranos en Sofía, en la capital de Bulgaria, la Universidad Sefardita de En Verano, con asistencia de numeroso público y estudiantes, lo que nos habla del interés que despierta el judeo español también entre los más jóvenes. Por ello, los volúmenes de La Voz de Bulgaria han sido concebidos principalmente para ser editados como antologías de texto para estudiantes. Uh-huh. Pero bueno, siempre tienen interés para los que no somos estudiantes y nos queremos acercar a estas novelas casi desconocidas. Pues la verdad que chulo, tiene muy buena pinta. Enhorabuena también por Tirocinio, por apostar por estas publicaciones, digamos, al margen de las grandes novelones, super bestsellers, ¿no? Así que, oye, que también a veces se pueden convertir en uno, nunca se sabe. Bueno, Raquel, que tengas buen fin de semana. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, y el lunes nos vemos para darles a nuestros oyentes una razón para empezar la semana y a partir del martes volvemos a la actualidad. Muy bien, hasta entonces.